para que nosotros hablemos las palabras que tú quieres que hablemos. And that we will know that you are leading in every aspect in this presentation. Y de esa manera nosotros sabemos que tú nos estás dirigiendo en cada aspecto de esta presentación. May this presentation be a help and a blessing and enlightenment to many. Que esta presentación sea una ayuda y una bendición y que pueda alumbrar a muchos. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. In the history of the Seventh-day Adventist Church, En la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no book of the Bible has been more controversial than the book of Galatians. ningún libro de la Biblia ha sido tan controversial que el libro de Gálatas. In the 19th century, it became a bitter dispute amongst leaders. En el siglo XIX llegó a haber una gran disputa dentro de los líderes. And threatened to divide the church. Y entonces esta disputa amenazó con dividir a la iglesia. On the message of Christ our righteousness. En el mensaje de Cristo nuestra justicia. And the role of the law in our understanding of salvation. Y el rol de la ley en el entendimiento de la salvación. The dispute was over whether the law that is presented here in the book of Galatians La disputa era sobre si la ley de Dios presentada aquí en el libro de Gálatas was the moral law or the ceremonial law. era la ley moral o la ley ceremonial. Both sides were passionate. Y ambos lados en la disputa estaban apasionados. But that didn't solve the issue. Pero eso no resolvió el problema. So perhaps we should go back a little in the history of the participants, the main participants at that time. Así que tal vez necesitamos nosotros ir un poquito y regresar a la historia de los principales participantes en esa ocasión. The president of the General Conference El presidente de la conferencia general was Elder Butler, George Butler. era el pastor Jorge Butler. And God had raised up others to support his position. Y Dios había levantado a otros para que apoyaran su posición. Or at least that's what he thought. Bueno, por lo menos eso es lo que él pensaba. They included other prominent leaders. Esos que habían levantado, de acuerdo a lo que él pensaba que Dios había levantado para apoyarlo, incluía otros líderes principales. They included conference presidents, Incluía ese grupo a presidentes de asociaciones, including the president of the Ohio Conference, incluía al presidente de la asociación de Ohio, and also Uriah Smith, the prominent editor. y of the también Review. a Uriah Smith, este prominente editor de la revista Adventista. These men were the experienced men in the denomination at the Estos time. hombres eran los hombres de experiencia en la denominación en aquel tiempo. And most people looked up to them as the leaders. Y mucha gente se fijaba en ellos y se miraba en ellos como los líderes. James White had died in 1881. Jaime White había muerto en 1891. And that had left a void in the Seventh-day Adventist Church. Y eso dejó un espacio en la iglesia adventista. And Elder Butler had been elected as the president. Y entonces el doctor Jorge Butler fue elegido como presidente. And he had been a General Conference president before Elder White died. Y él había sido también presidente de la conferencia general antes de que muriera el pastor Jaime White. But Elder White had been the president at the time he died. Pero en el tiempo que él murió, cuando él murió, él era presidente. Cuando murió Jaime White, él era presidente de la conferencia general. He was going to make a very big impact upon the conference. Él iba a hacer un gran impacto sobre la conferencia general, Butler, right? El pastor Butler.
here. El pastor Butler iba a hacer un gran impacto sobre la conferencia general. Yet he wasn't there at the conference. Pero aunque no estaba allí en la conferencia, He was ill, estaba enfermo. so he couldn't travel to the conference. Así que no pudo ir a la conferencia que se iba a llevar a cabo And Minneapolis. en Minneapolis. But he made every effort to get his supporters to stand firmly by what he believed. Pero él hizo todo lo posible para enviar a los que lo apoyaban en lo que él creía. He blamed Sister White for his illness. Y él le echaba la culpa a la hermana White porque él estaba enfermo. Because she hadn't supported him, he thought. Porque ella no lo había apoyado, así él pensaba. And therefore it had stressed him so much that he became sick. Y entonces él llegó a tener tanto estrés que se enfermó. Let's look at Uriah Smith. Vamos a ver a Uriah Smith. Remember, Uriah Smith was one of the very early Seventh-day Adventists Recuerden que Uriah Smith era uno de los primeros adventistas del séptimo día. and had given a great service to the church in its foundation years. Y había dado un gran servicio a la iglesia cuando ésta se estaba fundando. Smith was a respected editor, Smith era un editor muy respetado. although at some time the younger man, Jones, took over from him. Y aunque a veces, algunas ocasiones, el respeto se lo quitó Jones a él. And that caused conflict. Y eso causó conflicto. Who were Wagner and Jones? ¿Quiénes eran Wagner y Jones? Elliot Wagner was the son of J.H. Wagner. L. Wagner era el hijo de L.G. Wagner. J.H. Wagner was a very strong leader in the early Seventh-day Adventist Church. J.H. Wagner era un tremendo líder, un fuerte líder en la iglesia adventista del séptimo día, el padre de Wagner, Jones Wagner. He was one of the ones that supported the idea that there are only two members of the Godhead. Él era uno de los que soportaban o apoyaban la idea que solo había dos miembros en la divinidad, Which divided the Seventh-day Adventist Church lo cual dividió a la iglesia adventista del séptimo día in those early years. en los años primeros de fundada la iglesia. Yet, there is no question he was not right on that topic. Bueno, sin duda alguna él no estaba correcto en ese tema. And Sister White published so much material to prove that there are three members of the Godhead. Y la hermana Elena de White publicó mucho material para decir que había tres miembros en la divinidad. And the Bible is very plain also. Y la Biblia es muy clara también en esto. But we don't have to go into that time to go into that now. Pero no vamos a ir, y no nos vamos a adentrar a eso ahora. But it's a very important study. Pero es un estudio muy importante. My brother and I have written 5 books Mi hermano y yo hemos escrito 5 libros on the three-person Godhead sobre las tres personas de la divinidad, in the hope that we can calm down the conflict that there is today. con la esperanza de que nosotros podamos calmar el conflicto que existe a hoy. His son Elliot Su hijo Elliot, took the attention of Sister White. él le llamó la atención a la hermana White She encouraged him to train as a doctor. y ella le dijo que fuese entrenado para doctor. And he did graduate as a doctor. Y él graduó como doctor. However, obviously he didn't seem so dedicated to being a physician. Como sea, él no se vio que fuese muy dedicado para ser doctor. He had other talents. Tenía otros talentos. He was a writer Era escritor and had great skills in expressing his thoughts. y tenía gran habilidad para expresar sus pensamientos. But maybe A.T. Jones Pero tal vez A.T. Jones was the most interesting of all the 4 principles. era el más interesante de los 4 personajes principales.
Jones was not born into an Adventist family. Jones no nació dentro de una familia adventista. He became a soldier in the frontier wars. Él llegó a ser un soldado en las guerras Frontier wars. Ajá, en las guerras fronterizas. And he actually had fought there against the Indians in California. Y ellos peleaban contra los indios en California. And his group of soldiers got ambushed. Y el grupo de soldados donde él iba fueron emboscados. But Jones escaped. Pero A.T. Jones escapó With some of them. con algunos de ellos. Others lost their lives. Otros perdieron sus vidas en esa emboscada. Well, it wasn't too much later Bueno, no fue mucho después that Jones heard of the Adventist message. que Jones escuchó acerca del mensaje adventista. He was 24 years of age at the time. Tenía 24 años de edad en ese tiempo. And he was obviously, though not formally educated, Y obviamente no era formalmente o no estaba formalmente educado in university education. con una educación universitaria. But he had a very active mind Pero tenía una mente, un pensamiento muy activo and a passion for history. y una pasión por la historia. He soon grew in his knowledge of the Bible. Pronto él empezó a crecer en su conocimiento de la Biblia. And he eventually became a worker. Y eventualmente él llegó a ser un obrero para el Señor. And he was sent up to Washington State, or what is Washington State today. Y él fue enviado al estado de Washington, que actualmente es el estado de Washington. And he became the secretary of that conference. Y él llegó a ser el secretario de esa asociación. But all there was the president and the secretary. Pero todo lo que había en esa asociación era un presidente y un secretario. So they made him the secretary. Así que lo hicieron secretario. But he quickly showed that he could bring people to the Advent faith. Pero él rápido dio muestra de que podía traer gente a la iglesia adventista, a la fe adventista. He not only had a bright mind, No solamente tenía una mente inteligente, he also had a very excellent way of expressing himself. también tenía una manera excelente de expresarse a sí mismo. And that was to be greatly a blessing in the time of the religious liberty debates in the Congress. Y esa mente y esa capacidad que él tenía iba a ser una bendición más después sobre los problemas de libertad religiosa que el Congreso iba a tratar. When he so eloquently answered the cause of true religious liberty. Cuando él de una manera elocuente respondió a la causa de la libertad religiosa. However, that does not have an impact upon what we are dealing with here. Bueno, como sea, eso no tiene un impacto en el tema que vamos a tratar aquí. Eventualmente, there came a time when these younger men llegó un tiempo cuando estos hombres jóvenes became the editors of the Signs of the Times. Llegaron a ser editores de la revista Sign of the Times o Señales de los Tiempos. Wagner became the editor. Wagner llegó a ser el editor. And Jones the associate editor. Y Jones el editor asociado. Two bright younger men. Dos hombres muy inteligentes, brillantes. And keep in mind, they were about a generation younger than Uriah Smith and George Butler. Ahora recuerden ustedes que ellos eran una generación más joven que la generación de Uriah Smith y de George Butler, el presidente de la Conferencia General. Wagner was in his early 30s at the time. Wagner estaba en sus años primeros de los 30 años. And Jones was in his second half of the 30s. Y Jones estaba ya en sus últimos años de sus 30 años. Now,
let's just have a little look back at the times in which these situations took place. Ahora vamos a echar una mirada a los tiempos de cuando esto ocurrió. It's still only about 20 years after the formation of the Seventh-day Adventist denomination. Eran cerca de 20 años después de la formación de la denominación adventista del séptimo día. Sister White was still a strong influence. La hermana White continuaba teniendo una fuerte influencia. But there had been a very strong thrust to present the law, the Ten Commandments. Pero había habido una fuerte confianza en presentar la ley, los mandamientos. In the evangelistic crusades and in the proclamation of the message. En las campañas evangelísticas y en la proclamación del mensaje. We can understand this. Nosotros podemos entender God had esto. revealed the Sabbath truth. Dios había revelado la verdad del And the Sabbath sábado. is the center, as it were, of the commandments. Y el sábado es el centro de todos los mandamientos. And therefore, it was important to defend the law, they believed. Y por lo tanto ellos creían era importante defender la ley. Especially as most Protestants were declaring that the law was nailed to the cross. Especialmente cuando muchos protestantes estaban declarando que la ley había sido clavada en la Meaning cruz. the Ten Commandments. Ellos pensaban que la ley que había sido clavada en la cruz eran los 10 mandamientos, y así decían los protestantes. And therefore, as they proclaimed the Sabbath, Así que mientras ellos proclamaban el sábado, they did much to try to prove to the public at large that the Ten Commandments were still binding. ellos hicieron todo lo posible para probar al público que los 10 mandamientos continuaban vigentes. These leaders at the time, Estos líderes en aquel tiempo, these frontline evangelists, estos evangelistas que iban al frente de la batalla, they were explaining that the moral law was still binding. y ellos estaban explicando que aún la ley moral continuaba vigente. It wasn't the moral law that was nailed to the cross. No era la ley moral que había sido clavada en la cruz, It was the ceremonial law. era la ley ceremonial. And they strongly proclaimed this message. Y ellos fuertemente proclamaban este mensaje. And many came to the Advent faith as a result of it. Y como resultado de eso, muchos llegaron a la fe adventista. They were able to explain Colossians 2:13 through 16. Y ellos eran capaces de explicar Colosenses 2 del 13 al 16. And perhaps we should declare here some of the texts that they used. Y tal vez nosotros aprovechemos aquí para mostrar qué textos ellos usaron. Well, they went to Colossians chapter 2. Bueno, estos pioneros iban a Colosenses capítulo 2 And they read the words very carefully. y ellos leían las palabras muy cuidadosamente. Especially verses 13 and 14. Colosenses 2, especialmente los versos 13 y 14. Verse 13, and you being dead in your sins and the circumcision of your flesh, Y a vosotros, verso 13, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, hath he quickened together with him, having forgiven you your trespasses. os vivificó juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, Verso 14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que estaba en contra de nosotros, and took it out of the way, nailing it to the cross. quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Now they emphasize the fact that here was not talking, the Protestants were saying that this was the law of God. Y bueno, los protestantes decían que esta no era la ley de Dios. But the pioneers were saying, no, these are the ordinances or the ceremonial ordinances.
Bueno, los pioneros decían que esta era las ceremonias o las ordenanzas They were nailed to the cross. que son las que habían sido clavadas en la cruz. Christ's sacrifice did away with the festivals where they had these sacrifices. El sacrificio de Cristo acabó con los sacrificios y los ritos de antes. But others were turning to verse 16. The Protestants were countering with verse 16. Pero entonces los protestantes empezaban a apoyarse en el verso 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, or in respect of an holy day, o en parte de día de fiesta, of the new moon, o de luna nueva, or of the Sabbath day. o de días de sábados. Although they pointed out the word days was added. Aunque ellos decían que la palabra días había sido añadida. But then the Seventh-day Adventists said no. Pero entonces los adventistas del séptimo día dijeron no. These meat and drink offerings were in the ceremonial law. Dijeron, estas comidas y bebidas eran parte de la ley ceremonial. And the holy days represented here were the ceremonial Y days. los días santos de fiesta representados aquí eran los días ceremoniales, As they did the new moon, como la luna nueva, or the Sabbath. o el sábado, los sábados. Feast days were called Sabbath days. Esos días de fiestas eran llamados sábados. And they said it has nothing to do with the moral Sabbath or the moral law. Y ellos decían que estos no tenían nada que ver con la ley moral o los sábados morales. And so many times there were actually debates by Adventist ministers with non-Adventist ministers. Así que en muchas ocasiones había debates entre los pastores adventistas con pastores no adventistas sobre este tema. Well, the pioneers came back to verse 13 again. Bueno, entonces los pioneros regresaron al verso 13 otra vez. And with great fervor Y con gran fervor came back to this 13th verse. Llegaron a este verso. And they pointed out Y ellos señalaron that verse 13 said, que el verso 13 menciona, these were the laws that were against us. At verse 14, I'm sorry. ok, en el verso 14 es lo que señalaban, dicen, estas eran las leyes que estaban en contra de nosotros. And so they went back to the Old Testament to show which were the laws. Was it the moral law or the ceremonial laws that were against us? Y entonces ellos fueron de regreso al Antiguo Testamento para demostrar cuáles eran las leyes que estaban en contra de nosotros, si las leyes morales o las leyes rituales o ceremoniales. And so they came to Deuteronomy 31. Entonces ellos llegaron a Deuteronomio capítulo 31. And here's where they strongly won their debates. Y aquí es donde ellos fuertemente ganaban los debates. And it came to pass, verse 24, Y el verso 24 dice, y como acabó Moisés, when Moses had made an end of writing the words of this law in a book. y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, Until they were finished. hasta concluirse. So this wasn't the Ten Commandments. Así que estos no eran los 10 mandamientos, The Ten Commandments were written by the finger of God on stone. porque los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en una piedra. This was the writing by Moses. Pero aquí se está hablando de que era la escritura de Moisés. And also they came to verse 25. Y entonces pasaron al verso 25. That Moses commanded the Levites which bear the ark of the covenant of the Lord, saying, Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, take this book. tomad este libro. And they pointed out that the Ten Commandments was on tables of stone, not in a book. Y ellos le decían a los protestantes que los 10 mandamientos no estaban
que los 10 mandamientos estaban escritos sobre la roca, no sobre un libro. Take this book of the law Toma este libro de la ley and put it in the side of the ark of the covenant of the Lord your God. y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. And it was pointed out that the tablets of stone were put inside the ark, not at the side of the ark. Y entonces también se les señalaba a los protestantes que las tablas de la ley fueron puestas dentro del arca, no fuera y a un lado del arca. But they rested their case on the last part of verse 26. Pero ellos ganaban sus debates usando el verso de la última parte usando la última parte del verso 26. No one could deny that this wasn't the ceremonial law that was put in the side of the ark, or at least the writing of it. Y nadie podía negar que el libro que estaba puesto al lado del arca era el libro de la ley ceremonial. But this was, as it were, their king argument. Y esto era, como nosotros le podíamos llamar, su argumento más fuerte. I'm talking about our evangelists. Estoy hablando acerca de... What? This is our evangelists that were... yo estoy hablando acerca de nuestros evangelistas. That it may be there for a witness against thee. Y fíjense lo que dice la última parte. Y esté allí por testigo contra ti. And that's what the 14th verse of Colossians 2 said. Y es lo que también es la misma palabra que usa Colosenses capítulo 2, la misma palabra. The ordinances that was against us. Porque dice que las ordenanzas eran en contra de nosotros. Which was contrary to us. Que eran contra nosotros. And so, in many debates, our leaders and evangelists won those debates against the Protestants. Así que en muchos debates nuestros líderes ganaron contra los protestantes. And so, others were brought to the Seventh-day Adventist faith. Y al ganar esos debates, los líderes adventistas traían a otros dentro de la fe adventista. And so more and more they were preaching the law. Y así más y más ellos estaban predicando la verdad. I'm talking about the moral law. Estoy hablando estaban predicando la ley, estoy hablando acerca de la ley moral. Because they want to uphold the Sabbath message. Porque querían exaltar el mensaje del sábado. And to prove that the Protestants were incorrect on this issue. Y querían probarle al mundo, a la gente, que los protestantes estaban incorrectos en este tema. So they were winning by argument. Así que ellos estaban ganando a través de argumentos. And people were coming into the Seventh-day Adventist church. Y la gente estaba llegando a la iglesia adventista o a la fe adventista. They were convinced of that truth. Porque ellos estaban convencidos de esa verdad. However, como sea, there are 3 stages. Hay 3 etapas. First, we're going to be convinced of the truth. Primero, nosotros debemos estar convencidos de la verdad. But that's not where a true Christian ends. Bueno, pero ahí no es donde un verdadero cristiano debe de terminar. Then they have to be convicted. Entonces deben de estar convencidos. And many of these people that came into the church y were convinced. Y mucha de esta gente, la primera fase deben de estar convencidos, la segunda convicted. Let me give me another synonym for convicted. That's the one word I know. Okay, ellos deberían la primera convencidos. The Holy Spirit ministered the truth. Pero además de estar convencidos, debería el Espíritu Santo trabajar la verdad en sus corazones. Esa era la segunda etapa. So they were convinced of the Sabbath truth, and they were convicted by the Holy Spirit to become Seventh-day Adventists. Así que ellos primero en la razón fueron convencidos de la verdad del sábado, pero en segundo lugar tendrían que ser, el Espíritu Santo tenía que meter esa verdad en sus vidas. And some of those new converts were doing exactly what the evangelists did. They were showing their neighbors and friends and relatives
how certain it was that the law was still viable. Y algunos de esos miembros hacían lo que iban a sus vecinos y le mostraban lo que los evangelistas, lo que habían aprendido de los evangelistas, iban a sus vecinos y les mostraban los textos de la Biblia, así ganaban más. But Sister White discerned that many of them were not converted. Pero la hermana Elena de White discernía que muchos de ellos no estaban convertidos. And that's when she made her statement. Y entonces es cuando ella hizo esa declaración. They were preaching the law. Ellos estaban predicando la ley, la letra de la ley. Till it became as dry as the hills of Gilboa. Hasta que ellos llegaron a estar tan secos como las montañas de Gilboa. And that's a lesson we have to learn as Seventh-day Adventists. Y esa es la lección que nosotros como adventistas debemos aprender. We can continue to seek to tell the truth. Nosotros podemos continuar buscando la verdad. And we may win many souls. Nosotros podemos ganar muchas almas. To enter and to become members of the Seventh-day Adventist para Church. que entren y lleguen a ser miembros de la iglesia adventista del séptimo día. But we haven't taught them the message of Christ, our righteousness, that brings them into the full fellowship of Jesus. Pero nosotros no les hemos enseñado el mensaje de Cristo y su justicia para que los traigan una correcta relación con Jesús. And Sister White was deeply concerned about this. Y la hermana White estaba profundamente preocupada por esto. And she wanted the brethren to teach the message of Christ, our righteousness. Y ella quería que nuestros hermanos líderes enseñaran el mensaje de Cristo, nuestra All justicia. righteousness by faith. O la justicia por la fe. And she wrote extensively on this topic. Y ella escribió mucho sobre este tema. Oh, and what a blessing they are to those of us that have read them. Oh, qué bendición son esos mensajes para aquellos que los hemos leído. And may I take just a short moment to tell you where I believe you can get the very best understanding of righteousness by faith. Y yo voy a tomar un momento para decirte lo que yo creo que es el mejor entendimiento de lo que significa justificación por la fe. In Testimonies to Ministers, En Testimonio para los Ministros, page 89 to 98. página 81 a 98. And then first selected messages, Entonces, mensajes selectos, tomo 1. 355 to 405. 354 a 405, a la página 405. And third selected messages, Y mensajes selectos, tomo 3. 156 De la página 156 to 204. a la página 204, todos estos en inglés obviamente. That's approximately 110 pages. Aproximadamente son 110 páginas. I would say to every Seventh-day Adventist Yo le diría a cada adventista del séptimo día who has a desire to be with Jesus for eternity, que tenga un deseo para estar con Jesús por la eternidad, do everything to read those pages. hagan todo lo posible para leer esas páginas que les dije. Yes, there are other understandings that she gives, Sí, hay otros puntos de vista que ella da, but I am convinced in my reading that you won't go wrong on righteousness by faith and the salvation issues if you read those 110 pages. pero yo tengo entendido que si tú lees esas páginas vas a entender lo que es justificación por la fe. Oh, how God was redirecting us in our evangelism and in our training of new converts. Oh, como Dios nos estaba dirigiendo en nuestro evangelismo y en nuestro entrenamiento para nuevos convertidos. Of course, that did not mean that we didn't show the perpetuity of the law. Oh, por supuesto que eso no significó que nosotros no estuviésemos enseñando la perpetuidad de la ley. However, we're showing them how to get to heaven. No, de todas maneras, nosotros le estamos enseñando cómo lleguen al cielo. And no series of meetings in evangelism are complete unless there is a good section on how to get to heaven by
righteousness by faith. Y nuestras campañas evangelísticas no se completan hasta que ellos sepan cómo llegar al cielo al aprender el tema de la justificación por la fe. Now, Jones and Wagner were there in California Ahora, Jones y Wagner estaban en California as the editors of the Signs of the Times. como editores de la revista Señales de los Tiempos. Uriah Smith and George Butler were in Battle Creek. Urias Smith y Jorge Butler estaban en Battle Creek. Uriah Smith in the editorial work, Urias Smith estaba en el trabajo editorial and George Butler y Jorge Butler as General Conference President. como presidente de la conferencia general. Well, Jones and Wagner Bueno, Jones y Wagner were studying the book of Galatians. estaban estudiando el libro de Gálatas. And there is much said in Galatians about the law. Y en Gálatas se dice mucho acerca de la ley. They had been taught, or at least Wagner had been taught, that the law in Galatians was the ceremonial law. Y Wagner había enseñado que la ley en Gálatas era la ley ceremonial. And that was contrary to what was being taught. Y eso era contrario a lo que se estaba enseñando, But they wrote this in the Signs of the Times. a lo que se enseñaba. Y ellos escribieron esto en la revista Señales de los Tiempos. They didn't contact the older brethren for counsel. Ellos no consultaron con los hermanos más de más edad sobre el tema. So when Butler and Uriah Smith read this, and others of course, Y cuando Butler y Urias Smith y otros leyeron estos artículos de ellos, they were alarmed. ellos se alarmaron. If we say it's a moral law, then that's been contrary to us. Y si nosotros decimos que es la ley moral que ha sido contraria a nosotros, Then the Protestants have an argument against us. entonces los protestantes van a tener un argumento contra nosotros. Because they were seen as heretics on this issue. Y entonces ellos dirán que somos herejes en este asunto. They were writing, James and Wagner were writing furiously on the law being the moral law in Galatians. Así que James y Wagner estaban escribiendo fuertemente que la ley en Gálatas era la ley moral. Well, Uriah Smith started to write articles in the review that defended the fact that this was the ceremonial law that was being condemned. Pero entonces Urias Smith empezó a escribir artículos en la review que la ley en Gálatas que se hablaba allí era la ley ceremonial. And so Jones and Wagner got more bold and wrote the opposite of that. Pero entonces Wagner y Jones se pusieron aún más fuertes en su posición y escribieron artículos opuestos a los de Urias Smith. So Uriah Smith wrote more in his side of the argument. Así que Urias Smith continuó escribiendo más del lado de su posición. And it literally, sometimes in the same week, Y literalmente, a veces en la misma semana, people would get the review, receive the review, nuestra gente recibía la revista adventista and it says the law in Galatians is a ceremonial law, y allí se decía en esa revista adventista que la ley en Gálatas era la ley ceremonial. and they would get the Signs of the Times and it told them it was the moral law. Y también después la gente recibía la revista Señales de los Tiempos donde decía que la ley en Gálatas era la ley moral. This situation was difficult, Esta situación era dificultosa. especially as the fact that Sister White was over in Europe at this time. Y especialmente dificultosa porque la hermana White estaba en Europa para ese tiempo. And of course, communication was slow in those days. Y por supuesto la comunicación era muy lenta en aquellos días. But eventually the controversy came to her. Pero eventualmente la controversia, ella llegó a conocer de la controversia. And
Wagner had written a pamphlet, or really a booklet, Y Wagoner había escrito un panfleto o un pequeño libro on the law in Galatians, sobre la ley en Gálatas, after the articles that they had been putting in the Signs of the Times. después de haber estado escribiendo los artículos en la revista de señales de los tiempos, Where he defended the fact that the moral law was the law in Galatians. donde él defendía que la ley en Gálatas era la ley moral. And Sister White wrote to him. Y la hermana White le escribió a él And she told him not to publish it. y le dijo que no publicara ese libro. And she sent a copy of that letter to Elder Butler. Y escribió una copia de esa carta que le escribió a Wagoner, se la envió al pastor Butler. And Butler was thrilled. Y el pastor Butler estaba emocionadísimo. Now she said nothing about endorsing what Butler and Smith believed. Pero claro, ella tampoco había dicho nada apoyando lo que decía Butler y Smith. And Butler Butler became very bold now, llegó a estar muy orgulloso ahora. thinking he had the endorsement of the servant of the Lord. Pensando que tenía el apoyo de la sierva del Señor. And quickly he wrote his booklet. Así que rápidamente él se puso a escribir su librito. That the law in Galatians was the ceremonial law. Que la ley en Gálatas era la ley ceremonial. Before Sister White could do anything, it had been published and distributed. Y antes de que la hermana Elena de White conociera o pudiera hacer algo, él agarró y lo publicó. But Elder Butler, the General Conference President, wasn't happy with the letter that she sent to him. Pero el presidente de la conferencia general no estaba feliz con la carta que ella le había enviado a él. She said, I thought, Brother Butler, Y ella decía en una carta que le había enviado a él, that you would have understood when I told Brother Wagner not to publish his book, you shouldn't publish yours either. y en esa carta le decía, yo pensé, hermano Butler, que usted había entendido lo que yo le mandaba decir en la carta al hermano, al otro hermano ahí en California. Si yo le dije a él que no publicara su libro, tampoco usted debió haber publicado su libro. But now that you put out your book without consulting me, Pero ahora que usted publicó su libro sin it's consultarme, only fair that Brother Elliot Wagner put out his book. es también justo que el hermano Wagoner también publique su libro. So you had these two books out, totally contrary to each other. Así que allí ustedes tienen estos dos libros allí publicados, totalmente uno contrario al otro. And Adventism believers were taking sides, one or the other. Y los creyentes adventistas estaban tomando cualquiera de los dos lados, It was posición. a crisis division. Esta era una crisis de división. And this was now not too long before the 1888 General Conference session. Y esto sucedió no mucho antes de la sesión de la Conferencia General de 1888. Feelings were high. Y los sentimientos se estaban levantando, acrecentando. And as it was coming up to the 1888 General Conference session, Y mientras se estaba acercando a la sesión general de 1888, by the way, before I forget it, por cierto, antes de que yo lo olvide mencionar, Sister White then said, la hermana White entonces dijo, the law in Galatians la ley en Gálatas is both dealing with the moral law and the ceremonial law. La ley en Gálatas son ambas, es la ley moral y la ley ceremonial. And here's an example of that. Y por ejemplo, aquí tenemos un verso en Chapter 2 of Colossians. En Colosenses capítulo 2, Verse 11, for example. por ejemplo, aquí tenemos Colosenses capítulo 2, verso 11.
in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, Putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. And that was used for supporting that the law was the ceremonial law. Y este verso se usó para apoyar que la ley, que también la ley en Gálatas era la ley ceremonial. And when you come to Colossians chapter 2 verse 24, Pero cuando vamos a Colosenses capítulo, no, I'm giving you the wrong text. I'm looking for Galatians 2:20. pero cuando vamos a Gálatas capítulo 2, verso 20 to 20, Galatians 2:20. pero cuando vamos a Gálatas capítulo 2, verso 20, And here we have these words. aquí tenemos estas palabras. And Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Nevertheless I live, y vivo no ya yo, yet not I, but Christ that liveth in me. mas vive Cristo en mí. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And they looked to the text in front of it, verse 19. Y ellos miraban, estudiaban el texto que estaba antes, el verso 19. For I, through the law, Porque yo por la ley am dead to the law, soy muerto a la ley that I might live under God. para vivir a Dios. And this is talking, certainly, living the moral law. Y claramente aquí está hablando de vivir la ley moral. Because Christ is living in them. Porque Cristo está viviendo en ellos. His life is working through them. La vida de Cristo está obrando a través de su So they vida. are fulfilling the law in their life. Por lo tanto, ellos están cumpliendo la palabra en sus vidas. Jesús está en sus vidas. And they looked at Galatians 4. Y entonces, después de que veían ahí que la ley estaba siendo cumplida en sus vidas, vamos a ver Gálatas 4. And it says, now I say, verse 1, Gálatas 4, verso 1. that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. And it goes on to say when they were children and so on, they're in bondage, etc., etc. Y va adelante diciendo que cuando eran niños estaban bajo servidumbre, etcétera, etcétera. But then they came to verse 4. Pero entonces llegan al verso 4. But when the fullness of life was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley o súbdito a la ley, To redeem them that were under the law. para que redimiese a los que estaban debajo de la They ley. said, this has nothing to do with the ceremonial law. Y cuando ellos decían esto no tiene nada que ver con la ley ceremonial, Jones and Wagner said, this is the moral law. Wagoner y Jones decían esta es la ley moral. God told them through Sister White Y Dios les dijo a través de Elena de White to not continue this controversy. que no continuaran esta controversia. Oh, if only they had done that. O si ellos solamente hubieran hecho esto. Both groups were at fault. Ambos grupos estaban fallando. And so there was fierce division before the Minneapolis General Conference session. Y esta fue la primera división antes de la sesión general de Minneapolis en 1888. Oh, what a tragedy. ¡Oh, qué tragedia!
And here were these delegates coming across from California to Michigan. Y aquí estaban to Minneapolis, y aquí estaban estos delegados viniendo desde California hasta Minneapolis. And those more in the east Y estos que estaban acá en el este were expressing their anger and apprehension about these Californian rebels as they saw them. estaban expresando su descontento contra estos rebeldes de California, como ellos le llamaban. Jones and Wagner were considered to be young upstarts. Jones y Wagner eran considerados como tremendos jóvenes Who hadn't respected the leadership, who were much older than they were. que no habían respetado a los líderes de más edad. But sadly there was great dissension and suspicion about Sister White. Pero repentinamente y tristemente hubo gran sospechas respecto a la hermana White. They felt, was supporting Jones and Wagner. Estos hombres del este pensaron que ella estaba apoyando a Jones y Wagner. And so it was a very difficult general conference session. Así que esa fue una sesión muy difícil. Butler sent letters to some of his supporters. Entonces el presidente de la conferencia general, Jorge Butler, envió cartas a algunos de quienes lo apoyaban. Told them not to waver. Y él les dijo que no vacilaran On the issue of it being the ceremonial law. en el asunto que la ley en Gálatas era la ley ceremonial. Well, there was a pre-session where they discussed prophecy. Entonces hubo una sesión previa donde ellos discutieron el tema de profecía. Jones was a bright man Jones era un hombre muy brillante and an outstanding speaker. y un elocuente orador. And a good arguer. Y era una persona que argumentaba muy bien. And he made things worse. Pero él hizo las cosas peor. He told Él dijo Smith as wrong he was. Él le dijo a Smith cuán equivocado él estaba. Not in a kindly Christian way, apparently. No de una manera amable cristiana. But the argument was over who were the 10 kings in which the Roman Empire. Pero el argumento era cuáles eran los 10 reyes que salían, o los 10 reinos que salían del Imperio Romano. Uriah Smith had said it was the Huns. ¿Cuál era el 10º cuerno de los 10 cuernos del Imperio Romano? Y Uriah Smith decía que eran los hunos. And Jones said they were the Alemanni. Y Jones decía Jones que eran los alemanes. And apparently very graciously, Y aparentemente de manera muy graciosa, Smith said, well, I haven't fully researched it. Y Smith dijo, bueno, yo no he hecho una investigación muy profunda. And apparently Jones, in a pompous way, Y aparentemente Jones de una manera muy pomposa, he said something to the effect, le dijo algo, well, I have researched it, and I know what I'm talking about. y él dijo, bueno, yo he hecho la investigación y yo sé de qué estoy hablando. That only gave more rancor in the upcoming conference. Y esto trajo más rencor a la conferencia que iba a llevarse a cabo. And so the conference was not what it should be. Y entonces esa sesión de conferencia general no fue lo que debió haber sido. It was held in the new church that had been built in Minneapolis. Se llevó a cabo en una iglesia que había sido construida en Minneapolis. And there were nearly 100 delegates to that general conference. Y había cerca de 100 delegados a esa sesión de conferencia general. Well, during the conference, Durante la conferencia, every effort of Sister White to bring harmony failed. cada esfuerzo de la hermana White para traer calma y armonía falló. Because some of them were suspicioning her. Porque algunos de ellos tenían sospechas de ella.
And the conflict didn't cease. Y el conflicto no cesó. At the conference, of course, there were other things that were talked about. Por supuesto, en la conferencia se hablaron otras cosas. But underneath there was some consideration about the role of Sister White. Pero por allá se hablaba de el rol de la hermana Elena de White que debía de hacer. And that did not bring harmony to the conference. Y también eso no trajo armonía a la sesión de la conferencia. In fact, at the beginning of the conference, De hecho, al principio de la conferencia, one of the delegates stood up. uno de los delegados se paró. You see, Elder Wagner was to give 15 talks on righteousness by faith. El pastor Wagner iba a dar 15 pláticas sobre el tema de justificación por la fe. And he said, I move that we do not allow him to give that presentation. Y entonces él se paró y dijo, yo propongo que a él no se le sea permitido dar esas presentaciones. Sister White stood up. Entonces la hermana de White se paró. And she said, I don't think Y ella dijo, yo no pienso there should be any change in the program. que debe haber algún cambio en el programa. And so he did give his messages. Y entonces Wagner dio sus mensajes. And it's not easy to know exactly what he wrote. Y no es fácil saber qué es lo que él habló en esas 15 sesiones. But nevertheless, of course, it was a very good message on Christ our righteousness. Pero aún así fue un buen mensaje sobre el tema de Cristo nuestra justicia. The youngest delegate there El delegado más joven allí was Louis Conradi. era una persona llamada Luis Conradi. I think he was 28 years of age at the time. Para ese tiempo él tenía creo que 28 años de edad. Louis Conradi was a German. Luis Conradi era un alemán. But in his teen years, his parents brought him to the United States. Pero cuando él era un adolescente, sus padres lo trajeron a los Estados Unidos. He trained at Battle Creek College. Él fue entrenado en el colegio de Battle Creek. And he became an unordained minister. Y él llegó a ser un pastor ordenado. Whether he was ordained at by the conference, I'm not sure. No sé si él fue ordenado por la conferencia, no estoy seguro. But at that conference, Pero en esa conferencia, he sided with those who were opposed to Sister White. él se puso del lado de aquellos que se oponían a la hermana de White. And he took the position that she was not a prophetess from God. Y entonces ahí él tomó la posición de que ella no era una profeta de Dios. Yes, he'd been successful in bringing people to the Seventh-day Adventist Church. Sí, él había tenido mucho éxito en traer gente a la iglesia adventista del séptimo And día. later he returned to Germany, Y después él regresó a Alemania, where he became the most influential leader in the European area. y donde él llegó a ser uno de los líderes con más influencia en el área europea. He had brought many to the truth in Ukraine, En Ucrania él había llevado muchos a la verdad, where there was a large community of Germans. donde había una gran comunidad de alemanes. Those Germans had gone there at the time of the Tsarine Catherine the Great. Esos alemanes habían ido allí en el tiempo del zar Catherine el Grande. And in fact, the descendants of some of those immigrants Y de hecho, los descendientes de algunos de esos inmigrantes who became Adventists under Conradi, que llegaron a ser adventistas bajo la enseñanza de Conradi, they came over to Kansas in the United States. ellos vinieron a Kansas, a los Estados Unidos, One of them went down to Argentina, y uno de ellos viajó hacia Argentina,
saw many Germans down there. Y hay muchos alemanes allá en Argentina. And so he got the 5 families to go down there and were the first missionaries in South America. Y entonces tomó 5 familias con ellos y fueron los primeros misioneros a Sudamérica. And so some good things were done by Conradi. Bueno, algunas cosas buenas fueron hechas por Conradi. The older he got, the more dictatorial he got. Pero entre más edad tenía, más dictador se mostraba. And some of the tragic things that happened. Una de las cosas trágicas que He sucedieron. more and more stood against the spirit of prophecy. Él tomó una posición cada vez más en contra del espíritu de profecía. The General Conference had sent him manuscripts on the conflict of the ages series. La conferencia general le mandó los manuscritos del conflicto del deseo a todas las gentes. And asked him to have them translated into the German language. Y la conferencia general le dijo que los tradujera al lenguaje alemán. He refused to do it. Y él rechazó hacerlo. I got a very close-up report on it. Yo tengo un buen reporte sobre esto. When I was president of Columbia Union College in Maryland, Cuando yo era presidente del Colegio de la Unión del Columbia en Maryland, the chairman of the Foreign Language Department el encargado de las lenguas foráneas was Sister Helens. era la hermana Hollins. Her father had been a conference president in Germany. Su padre había sido un presidente de asociación en Alemania. And he had gone a number of times to urge Elder Conradi to have those translations made. Y en muchas ocasiones había ido con el pastor Luis Conradi para pedirle que tuviera esas traducciones listas al And he alemán. refused to do so. Y él rechazó hacer esto. And so, Pastor, well, I've forgotten his name, the father of Sister Helens, Y entonces el padre de la hermana Hollins, el que fue presidente de una asociación allá en left Alemania, Germany abandonó Alemania and became the pastor of the German church in New York City. y llegó a ser el pastor de la iglesia alemana en la ciudad de Nueva York. But other things were much more difficult than that. Pero otras cosas fueron más dificultosas que eso. Roy Allen Anderson, Roy Allen Anderson, an Australian, un australiano, a powerful evangelist, un evangelista poderoso, had gone over to London to run a big crusade había ido hacia Londres para tener una gran campaña in evangelística the early 1950s. en los más o menos 1900 Early 1930s. en los 1930 por allá. And by this time, Y para este tiempo, Conradi Conradi had left the Adventist church. ya había dejado la iglesia adventista. And maybe I should backtrack a little. Y tal vez yo regrese tantito. He became the powerful leader in Germany. Anderson. No, I'm talking about Conradi. Conradi llegó a ser un poderoso líder en Alemania. And he had allowed and supported the young men of Germany going in with full armaments and even fighting on the Sabbath during the First World War. Y él había permitido y había apoyado a los hombres jóvenes a tomar las armas e ir a la guerra y aún a pelear durante el sábado en la guerra. In fact, a letter was written to the Kaiser confirming this. Y de hecho una carta fue escrita confirmando esto. And sadly, this was to lead to the development of the Reformed Seventh-day Adventist Y Church. tristemente esto es lo que inició el desarrollo de la iglesia del movimiento de reforma. After the war, Después de la guerra, the Reformers pled with Elder Daniels in the prison
president of the General Conference. The Reform Yeah. Movement. Yeah, well, they were not called the Reform Movement then, but they would later become the Reform. Okay. Este movimiento que inició fue asistido por el pastor Daniels. Many of their young men had suffered and some had been shot because they wouldn't follow those instructions. Y muchos de los jóvenes murieron porque no siguieron las instrucciones. And Elder Daniels and 2 or 3 other members from the General Conference Y el pastor Daniels y 2 o 3 hombres de parte de la conferencia general, I had a first-hand report from one of the men that was there at that conference in 1920. yo tengo un reporte de primera mano de uno de los hombres que estuvo en esa conferencia en 1920. And he told me 1920, y él me dijo that Elder Daniels had said, I'm not taking sides. que el pastor Daniels mencionó, yo no voy a tomar una posición. In other words, for or against Conradi, who was the leader. En otras palabras, en contra o a favor de Conradi, que era un líder. But in no time he was supporting Conradi. Pero de ninguna manera, pero por supuesto él estaba apoyando a I Conradi. believe a different approach would have kept those sincere people in the Seventh-day Adventist. Yo creo que a tratar esa situación de una manera diferente hubiera mantenido a esa gente de la Reforma allí en la posición donde I have estaban. read completely the shorthand transcription of all of that conference. Yo he leído completamente la transcripción de manuscrito de esa conferencia. And tragically, Elder Daniels, Y trágicamente el pastor Daniels, though he said he was not taking sides, immediately took sides on the side of Conradi. y aunque él dijo que no iba a tomar posición en contra o a favor de Conradi, inmediatamente él tomó posición a favor de Conradi, de acuerdo a ese reporte. Sometimes we handle decisions very poorly. Muchas veces nosotros hacemos decisiones tan pobres. What we call the Reformed Church today Lo que nosotros llamamos la iglesia de reforma ahora, did not break away at that point. en ese momento no se separó. And they sent delegates to San Francisco to the 1921 General Conference. Ellos enviaron 1922 conference. Ellos enviaron delegados a la sesión de San Francisco, la sesión número 22, And asked to dialogue y pidieron para que with the dialogasen leaders. con los líderes, And they were refused. y los líderes rechazaron el diálogo. Now I know it's easy to have hindsight. Ahora yo sé que es fácil tomar lados, tomar posiciones, And we didn't see all that happened. pero nosotros no vimos que eso sucediera. But they dearly wanted to stay part of the Seventh-day Adventist faith. Pero ese grupo de la Reforma realmente quisieron permanecer dentro de la iglesia adventista, dentro de la fe adventista. While I do not believe that is the church of the end time, Lo que yo no creo es que sea la iglesia del fin del tiempo, I feel saddened that this history took place. pero me siento triste de que esto se haya llevado a cabo allá atrás. And we need to understand that we've not always done things right. Y nosotros debemos entender que muchas veces no hacemos las cosas correctas, But things got worse. pero las cosas se empeoraron. And so they took Pastor Conradi out of leadership in Germany. Así que sacaron al pastor Conradi de liderazgo en Alemania. And they made him a field secretary of the General Conference. Y lo hicieron secretario de un campo de la conferencia general. But sadly, they gave him more places to go to spread his anti-spirit of prophecy. Pero tristemente eso le dio poder para que viajara a más partes del mundo y
y derramar o expresar su sentimiento contra el espíritu de profecía. I got a clear picture from Pastor Eric Johansson. Tengo una clara foto del pastor Eric Johansson When he was in retirement. cuando él se estaba retirando. He was an Australian. Era un australiano. And he had been one of the treasurers of the General Conference. Él había sido uno de los tesoreros de la Conferencia General. He also was the treasurer of the Australasian Division. Él también había sido tesorero de la división australasiana. And I was preaching in the church where he was a member in his retirement years. Y yo estaba predicando en la iglesia donde él fue miembro en sus años de retiro. And he told me his story. Y él me dijo su historia. He was a young man Él era un hombre joven, over in Singapore, allá en Singapur. accountant in the division there. Era un contador en la división allá. And Elder Conradi, Y el pastor Conradi, as the field secretary of the General Conference, actuando como secretario de campo de la Conferencia General, came over to itinerate around Southeast Asia. vino para tener viajes alrededor del sur de Asia. The president of the division El presidente de la división told Eric Johansson, le dijo a Eric Johansson: you are to be the chauffeur to take him around. tú tienes que ser el chofer y tienes que llevarlo a donde él vaya. And so Johansson went with him. Así que Johansson fue con Conradi. But in those long drives, Pero en uno de esos viajes largos, Conradi told him of his lack of interest in, or belief in the spirit of prophecy. Conradi le dijo su falta de interés en creer en el espíritu de And profecía. this young fellow at the time, Y ese joven en ese tiempo he was staggered estaba enojadísimo, sorprendido, that a general conference man would be talking so much against the spirit of prophecy. que un hombre de la conferencia general hablara mucho contra el espíritu de profecía. He was struggling with this. Él estaba luchando con lo que había So he wrote a escuchado. letter to the then general conference Entonces, president. él escribió al que fuera en aquel tiempo el presidente de la conferencia general And told the General Conference President what Conradi had told him. y le dijo al presidente de la conferencia general lo que Conradi le había dicho. And he told me the most disappointing letter he ever got in his life. Y él me dijo que recibió la carta más desanimadora que jamás haya recibido en su vida. The General Conference President told him, you must have misunderstood him. Y el presidente de la conferencia general le dijo a este hermano: tú lo debiste haber mal entendido a él. But this man, Pero este hombre, though he was young, he wasn't stupid. aunque era joven, no era estúpido. And he said, I know what he said. Y yo sé lo que él dijo. But about a year later, Pero después, cerca de un año después, Conradi was dismissed Conradi fue despedido from the General Conference de la conferencia general and the denominational employ. y de parte del trabajo denominacional. Then Eric Johansson got a letter again from the General Conference President. Y entonces el pastor Johansson, el hermano Johansson, recibió una carta de parte de la conferencia general otra vez, Apologizing for his first letter pidiendo disculpas por su primera carta and telling him that his letter and a number of other reports had led them to investigate. y diciéndole que su carta que había mandado desde Australia y otros reportes los habían hecho a ellos investigar. And then they had sadly had to release him from denominational Y employ. tristemente tuvieron que despedirlo del trabajo de la denominación. This was one of the shipwrecks of the 1888 Minneapolis Conference. Esto fue uno de los malos resultados
que se originaron en la Asociación General de Minneapolis. And there are others like Albion Ballinger, they just seem to follow the same principles. Y hay otros, como después Albion Ballinger decidió seguir los mismos principios. After his dismissal, Después de que lo despidieron, Conradi influenced two men that I know of. Conradi influenció a dos hombres que yo conozco. Both of them Ambos Australians. son australianos. Roy Allen Anderson. Roy Alan Anderson. He was running this major crusade in London. Él estaba llevando a cabo una gran campaña evangelística en Londres. Conradi came over Conradi llegó ahí a Londres and offered him, y le ofreció, look, he said, you take the western part of Europe and I'll take the central and eastern part of Europe. y él le dijo, tú tomas la parte este de Europa y yo tomo la parte central y oeste de Europa. I also got that first hand from Roy Allen Anderson himself. Yo también supe eso de primera mano de Roy Allen Anderson, de él mismo me lo dijo. But Anderson refused. Pero Anderson rechazó eso. But sadly, many of the beliefs of Conradi, Anderson imbibed. Pero tristemente muchas de las creencias de Conradi fueron aceptadas por Anderson. And he became one of the three major contributors to questions on doctrine. Y él llegó a ser uno de los tres mayores contribuidores en el libro que conocemos como Los Adventistas preguntan sobre doctrinas, los Adventistas contestan, responden sobre preguntas sobre doctrina. And he contributed greatly to the errors that are in questions on doctrine. Y él contribuyó grandemente a los errores que están en ese libro de preguntas sobre doctrina. And I was amazed when he was 88 years of age. Y yo estuve maravillado cuando él tenía 88 años de edad. When I met him in California. Cuando yo me lo encontré en California. For him to strongly defend Walter Martin and say he was a friend of the Seventh-day Adventist Church. Y estuve tan maravillado cuando él defendió fuertemente a Walter Martin y dijo que estaba bien y que estaba de su lado. How these intertwined situations come against the truth of the gospel. Cómo todas estas situaciones que se dieron van en contra del Evangelio. The other Australian was William Fletcher. Y el otro australiano grandemente influenciado por Conradi es W. Fletcher. He was over in India at the time. Él estaba en aquel tiempo en la India. Conradi came there. Conradi llegó a la India. And turned him away from the precious truth of the gospel. Y lo desvió de las verdades preciosas del He Evangelio. then came back to Australia. Entonces regresó a Australia. And became the chairman of the ministerial department. Y llegó a ser el director del departamento ministerial. But he was teaching all this new theology. Pero él estaba enseñando toda esta nueva teología. The Augustinian Catholicism. El catolicismo agustiniano. Which is so common, or at least parts of it, in the Adventist Church today. Que es muy común, al menos en algunas partes de nuestra iglesia adventista el día de hoy. But in those days they took action. Pero en aquellos días no fue así, ellos tomaron acción. The leadership took action. El liderazgo tomó acción. And they sent him over to the General Conference. Y lo enviaron a la conferencia general. And he had a 2-week session. Y él tuvo una sesión de 2 semanas. With the General Conference President and a group of other leaders. Con el presidente de la Asociación General y de la Conferencia General y un grupo de otros líderes. And he was put out of the ministry because of the fact that he wouldn't change his aberrant views.
Y él fue despedido del ministerio porque no quiso cambiar sus puntos de vista aberrantes. But while he was chairman of the religion department at Avondale College, Pero mientras él era el director del departamento de religión en Avondale College, colegio de Avondale en Australia Adventista, there he taught Pastor Grieve él allí enseñó al pastor Grieve and indoctrinated him. y lo indoctrinó. He became a conference president Entonces después es a quien indoctrinó llegó a ser presidente de una asociación, in the Queensland Conference, en la asociación de Queensland, and then in the North New South Wales Conference, y después llegó a ser presidente de la división del norte New Zealand Conference, right? de, North New Zealand Conference. en la asociación norte de Nueva Zelanda. And he proclaimed all these new theology terms. Y él predicó toda esta nueva teología. And two of my students at Avondale, when I was at Avondale, Y dos de mis estudiantes en Avondale, cuando yo estaba en Avondale, interned under Pastor Grieve, fueron entrenados bajo el pastor Grieve, and they went right out of the message. y ellos estaban fuera del mensaje. Two wonderful, talented men. Dos hombres talentosos, maravillosos. I tell you, when you look at mistakes that are made and how the chain keeps going on and on and on, Cuando yo te digo, cuando tú ves los errores que se han hecho y cómo la cadena continúa y continúa y continúa, even as I stand here, I could weep over it. aún mientras yo estoy aquí delante de ustedes, yo puedo llorar. Oh, I pray for everyone. Oh, yo oro por cada uno de That you ustedes. stand by the Bible, Que ustedes permanezcan sobre la Biblia. by the clear words of inspiration. Permanezcan bajo las palabras claras de la inspiración. Because it's almost certain I'm speaking to some people Porque ciertamente yo puedo estar hablando a alguna who've gente already been influenced into the new theology que ya hayan sido influenciados bajo esta nueva and away teología from the plain words of Holy Scripture. y han sido desviados de las palabras claras de la Santa What happened to Escritura. Conradi? ¿Qué le pasó a Conradi? Conradi joined the Seventh-day Baptists, Conradi se unió a los bautistas del séptimo día and in his 70s, y teniendo sus 70 años, he fathered an illegitimate child. él fue el padre de un hijo ilegítimo. What tragedies come from one bad situation? ¿Qué tragedias llegan a acontecer como resultado de una mala And situación? what did Sister White do after the 1888 General Conference? ¿Y qué hizo la hermana White después de la conferencia de 1888? She said to Jones and Wagner, Ella le dijo a los hermanos Jones y Wagner, you come and travel with me and you can preach with me righteousness by faith. ustedes vengan conmigo y ustedes pueden predicar conmigo el tema de la justificación. The president from Kansas Conference El presidente de la asociación de Kansas had asked Sister White, le había pedido a la hermana White, until he'd asked Sister White to come to his camp meeting. le había pedido que viniera a su campamento. She said, until you convert on righteousness by faith, I am not coming to your camp meeting. Y entonces la hermana White le dijo a este presidente, hasta que usted se convierta en el mensaje, al mensaje de justificación por la fe, yo no voy a aceptar su invitación de ir a su campamento. And but later Sister White did go to the camp meeting Pero después la hermana White fue a su campamento and took these men with her. y se reunió con estos hombres. So apparently he did come into that message. Aparentemente él aceptó ese mensaje. Sister White, of course, was still a thorn in the side of the leadership. Por supuesto, la hermana White era como una espina para el liderazgo de aquel tiempo. Elder Butler wrote to her and said she was the cause of his sickness.
Y el pastor Butler, que era el presidente de la conferencia general, escribió una carta diciendo que ella era la causa de su enfermedad. Sister White wrote back, Y la hermana White le escribió de regreso al pastor Butler. your sickness has nothing to do with what I have said. Y le dijo, su enfermedad no tiene nada que ver con lo que yo le he escrito. You are sick because you and Sister Butler have not embraced the health message. Y le dijo, usted, hermano Butler, está enfermo porque usted no ha llevado a cabo el mensaje de salud. I tell you, that little woman was such a courageous Ah, woman. yo les digo, esa pequeña mujer, hermana White, era tan valerosa. I tell you, she had the courage of the Holy Spirit. Les digo, ella tenía el coraje, el valor del Espíritu Santo. She knew who was directing her life, Ella sabía quién estaba dirigiendo su vida who was giving her marching orders. y quién le estaba dando sus órdenes para ponerse en marcha. And however, Y como sea, they sent her off to Australia. ella la enviaron a Australia. What a blessing that was to a boy growing up in Australia. Qué bendición fue para un niño que crecía en Australia. My maternal grandmother heard her preach in Mi, Australia. mi abuela materna escuchó a Elena de White predicar en Australia. And she never forgot that sermon that Sister White preached in the Hamilton Church in Newcastle. Y ella nunca olvidará, mi bisabuela nunca olvidará ese sermón que escuchó predicar de Elena de White en la iglesia de Hamilton en Newcastle, en la ciudad de What a Newcastle. supporter my grandmother was of the spirit of prophecy. Oh, y ella era una gran apoyadora, o ella apoyaba mucho el espíritu de She profecía. had no misgivings as some people have today. Ella no tenía esas dudas o preguntas que mucha gente tiene hoy acerca del espíritu de profecía. I'm sorry I've rushed this presentation like so many others. Disculpen que yo me apuré mucho en esta presentación como en muchas otras. But the Lord has given me so many experiences and first-hand reports. Pero el Señor me ha dado tantas experiencias y tantos reportes de primera I mano. want the younger people in our message Pero yo quiero que la gente joven esté en nuestro mensaje. to get the benefit of the experiences that I have had in my life as a Seventh-day Adventist. Que se beneficien de las experiencias que yo he tenido en mi vida como adventista del séptimo día. Because I don't want these issues to be forgotten. Porque yo no quiero que estos asuntos se olviden. Because I want our people to be aware of what is happening. Porque yo quiero a la gente que está allá que estén alertas de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. And not to make the mistakes of our past history. Y no repetir los errores de nuestra historia pasada. I believe at this time, somewhere in the world, Yo creo que en este tiempo, en algún lugar del mundo, maybe here in Mexico, tal vez aquí en México, are leaders that are going to arise that will follow all the counsel of the Lord. que los líderes que van a continuar y se van a levantar sigan todo el consejo de Dios And they are not going to be intimidated. y que ellos no vayan a ser intimidados, They're going to stand for truth and righteousness. que ellos permanezcan por la verdad y la And God justicia. is going to invest them with the latter Y rain. Dios los va a poner en ellos la lluvia tardía. And they're going to take this everlasting gospel all over the Y place. ellos van a llevar este evangelio eterno a todo el mundo. And our Savior will soon come Y nuestro Salvador entonces pronto vendrá to take his faithful ones home to his eternal kingdom. para llevar a sus fieles pronto al reino eterno. Oh, keep in mind Oh, mantengan en mente that Christ is our salvation que Cristo es nuestra salvación and that we cannot be lost if we are close with him. y que nosotros no podemos perdernos si permanecemos muy cerca de Él. If he is enshrined in our hearts. Y si Él está entronizado en nuestros Let corazones. us kneel in prayer. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial,
Oh Lord, the history of the Seventh-day Adventist Church Oh Señor, la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día is sacred history, es historia sagrada, but it is not all godly events. pero no son todos eventos que sean eventos consagrados, eventos que hayan sido de parte de Dios, Like ancient Israel, como el antiguo Israel. modern Israel has not always followed in the pathways of their God. El moderno Israel no siempre ha seguido en los caminos de Dios, But a day is coming when the sifting and the shaking will have been completed. pero vendrá el día cuando el sacudimiento, el zarandeo se habrá completado, habrá terminado, Where the wheat are pure wheat, donde el trigo será trigo puro, and those will go through to eternal kingdom. y entonces ellos irán al reino eterno. God's church will triumph. La iglesia de Dios triunfará. The Seventh-day Adventists, true and faithful, will go through to glory. Los verdaderos y fieles adventistas del séptimo día irán a la gloria. Oh, how I pray that everyone listening to this tape will be amongst them. Oh, cuánto oro para cada uno que está viendo esta presentación también esté allá. And I may not meet on this earth, Y tal vez yo no los conozca en esta tierra. but I pray that Christ will keep me faithful, Y yo oro para que Dios me mantenga fiel, so that I can meet you all in the eternal kingdom. para que yo me pueda reunir con todos en el reino eterno. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amen. Amén.